se tenía que decir. Y ayer el INDEC publicó datos sobre el mercado laboral que muestran una situación realmente alarmante y confirman la gravedad de la crisis que está recayendo sobre los trabajadores, sobre los sectores populares. Una crisis sin precedentes, incluso una caída en el segundo trimestre superior a la que tuvimos en el 2002. Un derrumbe del empleo, un derrumbe de la actividad, un aumento de la desocupación. El panorama del empleo pinta bastante desolador y de la mano con eso también hay una caída de los ingresos. Entonces, para conocer mejor qué significan estos datos que publicó el INDEC y cuál es la situación de los trabajadores, estamos comunicados con Luis Campos, que es abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, Luis, lo primero para preguntarte, uno de los datos más fuertes que se conocieron ayer es el derrumbe de la ocupación de 2,5 millones de ocupados menos, corregime vos cualquier cosa, ¿no? Que significan un 20% menos en un trimestre, casi un punto por la caída que tuvo el PBI, ¿no? ¿Cómo lees vos estos datos y cuáles son los sectores más perjudicados por esta caída de la ocupación? Sí, como decías, lo que ayer se conoció es el informe del INDEC sobre el mercado de trabajo correspondiente al segundo trimestre del año, que fue un trimestre donde la crisis económica pegó de lleno. Se vieron seguramente las peores variaciones porcentuales las vamos a ver en este segundo trimestre. Y el número que está en todos los portales, el título de este informe fue que el desempleo saltó del 10,4 al 13,1%, es decir, un salto muy importante en la tasa de desocupación, que es el nivel más importante, te diría, desde la salida de la crisis del 2002-2003. Ahora, lo cierto es que ese número, por las particulares características que tuvo el segundo trimestre de este año, no refleja ni por asomo la magnitud del impacto sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Vos ponías el acento en la caída en la cantidad de ocupados y eso efectivamente se releva en el informe que dio a conocer ayer el INDEC, porque para ponerlo en números absolutos, y esto siempre teniendo en cuenta que la encuesta permanente de hogares solo releva grandes centros urbanos, estamos hablando de información correspondiente a 31 centros urbanos del país que representan aproximadamente el 63% de la población del país. La cantidad de desocupados totales se mantuvo relativamente estable. Hay 1.400.000 desocupados en el segundo trimestre de este año contra 1.400.000 desocupados en el primer trimestre del año. No aumentó en términos absolutos. Pero lo que sí pasó fue que bajó brutalmente la cantidad de ocupados. Y esto, estadísticamente, el INDEC lo reflejó como inactivos. ¿Por qué lo reflejó como inactivos y no como desocupados? Esto es por una cuestión metodológica, no hay un error en el informe del INDEC, pero lo que hace el encuestador del trabajador, la trabajadora del INDEC, es preguntarle a una persona si trabajó, si le responde que no. La pregunta siguiente es si buscó activamente trabajo. Claro. Si la respuesta a esa segunda pregunta es que no, es decir, no trabajó y tampoco buscó activamente trabajo, esta persona no figura como desocupada, sino que figura como inactiva. Discúlpame, Luis. Y esto es lo que... ¿Está para vos subrepresentada la desocupación, digamos? O sea, ¿cuál sería el dato real en ese sentido? Ahora, en términos estadísticos, la desocupación es la que informó el INDEC, es este 13,1%, son 1.400.000 trabajadores en los grandes centros urbanos. Ahora, lo que se vivió en el segundo trimestre de este año es una caída muy grande de la ocupación en los sectores más precarios de la estructura ocupacional. Por ejemplo, entre el primer trimestre del año y el segundo trimestre del año hay 1.300.000 asalariados no registrados menos. Es decir, 1.300.000 asalariados no registrados que trabajaban y no estaban registrados en el primer trimestre perdieron su puesto de trabajo en el segundo trimestre, pero figuran como inactivos, no como desocupados. Lo mismo en el caso de los cuentapropistas. Entre el primer trimestre del año y el segundo trimestre hay 750.000 cuentapropistas menos, que no figuran como desocupados, pero figuran como inactivos.
Para poner algunos ejemplos que permitan entender un poco mejor la situación. Bien. Pensemos una persona que en el primer trimestre del año se ganaba la vida vendiendo en venta ambulante en el transporte público. En el segundo trimestre obviamente no pudo salir a hacer venta ambulante en el transporte público, pero tampoco pudo salir a buscar trabajo. Entonces, esa persona en el primer trimestre del año figuraba como ocupada por cuenta propia y en el segundo trimestre del año aparece como inactiva porque no salió a trabajar, porque básicamente no puede subirse a los medios de transporte público, pero por las propias restricciones de movilidad tampoco pudo salir a buscar activamente trabajo. Entonces, el INDEC lo califica como inactivo y no como desocupado. Esto no es que es una subrepresentación de la desocupación, pero lo que sí es cierto es que la cantidad de personas con problemas de acceso a puestos de trabajo sí es muy superior a ese 1.400.000, a ese 13% que informó el INDEC, porque, como te decía, en aquellos sectores que están insertos en relaciones laborales mucho más precarias, asalariados no registrados, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, la caída en la ocupación tuvo una magnitud que no está ni lejos de ser cuantificada por ese crecimiento en la tasa de desocupación. Me parece que ahí es donde posiblemente haya que poner el acento para ver qué pasa con esos millones de ocupados menos en los próximos meses. Los datos del tercer trimestre van a estar recién el año que viene, pero lo cierto es que me parece que el eje de la situación o del mercado de trabajo va a estar puesto más por lo que pase con esos millones de trabajadores que con el sector formal de la economía, que dentro de todo es el que mejor resistió a la crisis. También cayó, estamos hablando de 250.000 trabajadores y trabajadoras menos en el sector formal de la economía, Luis, pero en comparación con los otros dos es mucho menor. Claro, y dentro de los ocupados, ¿dónde viste la mayor caída? ¿Quiénes son los que más se perjudicaron, pensándolo por sector de actividad, ¿no? Vos decías los cuentapropistas, los más informales. ¿Sobre quién recayó más? Son 2,5 millones de empleos menos, ¿no? Efectivamente, son 2,5 millones de ocupados menos, y uno de los sectores que más contribuyó a ese crecimiento de la inactividad es el sector de trabajadores y fundamentalmente trabajadoras en casas particulares, que van de la mano con esta caída de la ocupación de los asalariados no registrados. Es uno de los sectores que más contribuyó a ese crecimiento de la inactividad, el sector de casas particulares, también el sector de la construcción y el sector de hotelería, turismo, gastronomía. Te diría son los tres grandes sectores donde se vio una caída en la ocupación y que son los sectores que no casualmente presentan los mayores niveles de informalidad laboral o cuentapropismo. En los tres casos, dependiendo del caso, vamos a estar hablando de asalariados no registrados, de trabajadores por cuenta propia, pero lo cierto es que son los tres sectores que más cayeron en un contexto donde ningún sector se salvó del retroceso, pero si uno tiene que identificar los que más se vieron afectados por el parate económico, definitivamente son esos tres: trabajadores y trabajadoras de casas particulares, construcción y hotelería, gastronomía, turismo. Y bueno, yendo un poco más a la cuestión salarial, bueno, en primer lugar, si tienen alguna estimación por ahí un poco más actualizada de cuánto vienen perdiendo los trabajadores en esta situación, ¿no? Donde prácticamente no hubo aumentos salariales en este contexto, y en particular por las paritarias que se están desarrollando ahora, ¿no? Que están negociándose entre un 15 y un 30% en cuotas. ¿Vos cómo ves la perspectiva de ese panorama salarial? A ver, si me hubieras preguntado esto hace unos meses, te diría que la situación era desesperante porque prácticamente no había ninguna negociación salarial en curso. La temporada alta de paritarias en Argentina va entre los meses de abril y junio, y efectivamente en esos meses prácticamente no hubo negociaciones salariales. Lo cierto es que a partir de junio empezó a haber algún movimiento, al principio con algunas actividades que por el sector en el que están insertos o por la capacidad de fuego de las organizaciones pudieron hacer algún tipo de negociación salarial: aceiteros, camioneros, bancarios. Pero lo cierto es que a partir de entonces
se empezó a mover un poco la discusión y ya ahora sí te diría que la mayoría de las actividades están teniendo algún tipo de recomposición salarial que obviamente llega muy tarde respecto de lo que ha sido la evolución de los precios este año, que está siendo insuficiente, pero aún así les diría que esas primeras negociaciones salariales de estas actividades muy importantes, aceiteros, bancarios, camioneros, habían puesto una especie de techo entre el 25 y el 30% de aumento salarial, y en las últimas semanas ya empezaron a aparecer negociaciones salariales que superan ese techo, en algunos casos llegando al 40%, como vitivinícolas, o en otros casos como molineros, que también rondó el 38%, gráficos también superó el 30%, UTEDIC acaba de firmar para una de sus ramas del sector de mutuales también en torno al 35%, así que me parece que ahí hay, de vuelta, paritarias que van a ser insuficientes, que en casi todos los casos van a quedar por debajo de la inflación, que están llegando tarde, pero que implican algún tipo de recomposición salarial en un escenario que, insisto, en todos los indicadores aparece como muy complejo para los trabajadores y las trabajadoras, y dejando sentado que hay muchos sectores que no han tenido ningún tipo de recomposición a lo largo del año, dentro del sector privado, textiles, prensa, maestranza, pero también en el sector público, donde esta semana hubo algunas novedades, empezaron a mover los andamiajes institucionales del sector público nacional, del sector público de la provincia de Buenos Aires, pero con ofertas que realmente son extremadamente bajas y que consolidarían de no moverse muy al alza, no solo la pérdida salarial brutal que tuvieron los trabajadores en el sector público en los últimos 2, 3, 4 años, sino también en este año, la oferta en el sector público nacional fue un 15% en 4 cuotas a terminar de cobrar en abril del año que viene, claro, contra una inflación que va a estar bien por arriba del 30% este año, así que ¿Tenés, un escenario bastante a mano complicado. el dato de cuánto perdieron los trabajadores en promedio y los estatales? Por el año pasado creo que con Macri había sido alrededor de un 8% en 2019, ¿no? Pérdida real de los privados registrados, pero este Mira, año... No te quiero decir un número ahora porque no lo tengo fino en la memoria. Sí, en términos, en comparación con fines del 2015, que era el dato un poco más de mediano y largo plazo, estábamos hablando de una caída salarial de entre el 20 y el 25% en promedio para los trabajadores del sector privado registrado, un 20%, para el sector público un 25% en términos reales. Claro. Pero bueno, esto en los últimos meses seguramente se debe haber profundizado un poco. Una caída que fundamentalmente se concentró a partir de fines del año 2017. 2016 y 2017 fueron años donde dentro de todo se pudo dar cierta pelea para no perder tanto en materia salarial. 2018, 2019 y 2020 son 3 años donde el salario, tanto en el sector privado como en el sector público, perdió y realmente mucho. Bueno, estamos hablando con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, para finalizar, te quería consultar porque vos ayer tuiteaste y decías, con los datos, ¿no?, que habían salido del INDEC explicando qué significaban, y decías que el mercado laboral de fuerza de trabajo sigue atado con alfileres y el ejército informal, más temprano que tarde, va a necesitar algo más que transferencias de ingresos. Con maquillajes no se sale, pusiste. ¿Qué es lo que quisiste decir con esa cuestión del maquillaje? A ver, ahí hay 2 cuestiones. Por un lado, que efectivamente yo les decía que el sector registrado es el que mejor resistió a la situación de crisis, pero cuando decimos que está agarrado con alfileres es porque hay amenazas muy importantes. Una de ellas es que, por ejemplo, los niveles de suspensiones están por lejos en los niveles más altos de la historia. Casi el 10% de los asalariados registrados en el sector privado vienen experimentando suspensiones en los últimos meses, y eso efectivamente en algún momento tiene que resolverse. Ya no se trata solo de que el mercado del trabajo tiene que crear oportunidades para absorber a los desocupados, a los informales, a los nuevos trabajadores, sino también para absorber a trabajadores que hoy figuran como ocupados registrados pero que están suspendidos. Entonces ahí hay una amenaza que tiene que resolverse en los próximos meses. La otra cuestión es que efectivamente las medidas que se tomaron en los últimos meses
para el sector informal, es decir, para este sector de asalariados no registrados, de trabajadores con cuenta propia, fueron fundamentalmente medidas de transferencia de ingreso, importantes, pero más que insuficientes. El IFE, ¿no? Fundamentalmente el IFE, claro. Exactamente. Que ni siquiera es un ingreso mensual, pero bueno, para los trabajadores y las trabajadoras que lo reciben es muy importante. Pero bueno, lo cierto es que eso, puede servir para capear, para sortear el momento más álgido, más importante de la crisis, pero lo cierto es que no es una herramienta que sea una solución en el mediano y largo plazo. Entonces ahí es donde la necesidad de ese sector va más allá de medidas de transferencia de ingresos que definitivamente son importantes, pero que tampoco van a alcanzar. Claro. Y ahí es donde, por ahí es injusto denominarlas herramientas de monillaje, definitivamente son muy importantes, pero lo cierto es que si no pensamos estructuralmente el mercado de trabajo, estructuralmente las necesidades de millones de trabajadores y trabajadoras que lo único que tienen para sobrevivir es vender su fuerza de trabajo, ahí es donde definitivamente me parece que estamos en un momento donde difícilmente esto se va a poder resolver pensando en medidas que acompañen la situación, que traten de morigerar los efectos de la crisis, sino que, dado que estamos en un momento de crisis estructural, tal vez sea un momento para pensar soluciones un poco más radicales, un poco más estructurales y que vean el conjunto del problema y no solamente las consecuencias que está teniendo una crisis económica, producto de una pandemia, producto de una crisis sanitaria, que obviamente es importante, pero que no explica por sí sola la complejidad de la situación que atraviesa el mercado de trabajo en nuestro país. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de CTA Autónoma. Muchas gracias por tu tiempo y tu explicación. Seguimos en Se Tenía que Decir, 11:38. Seguimos.